Las micosis superficiales son infecciones de piel, mucosa o fanerios que están dados principalmente por dermatofitos o levaduras. Muchos de estos hongos son exclusivamente humanos, pero hay otros que tienen reservorio animal, como por ejemplo el Microsporum canis. Entonces, si sospechamos a estos agentes que tienen reservorio animal, pregúntenle a los pacientes si tienen mascota o contacto con animales, porque si no se van a recontagiar, a pesar que en ellos muchas veces la infección es inaparente. El diagnóstico de todas estas dermatomicosis es clínico, pero es muy importante hacer un micológico directo y un cultivo para tener la confirmación de la infección. Sin embargo, tienen baja sensibilidad, por lo tanto, estos exámenes, si son negativos, no descartan la infección. La primera es la tinea capitis, que es frecuente en la edad pediátrica, y fíjense en la imagen que corresponde a una placa ovalada, muy bien circunscrita, donde no hay pelos y en la periferia uno tira el pelo y se salen pelos fracturados, y esto es porque el hongo debilita la estructura del pelo. Entonces, esto se llama pull test. Uno tira y se queda con todos los pelos en la mano. Lo importante aquí es que si ustedes van a hacer el micológico directo, se hace al pelo, no se hace al cuero cabelludo, y uno saca un par de pelos y los va a ver al microscopio. El agente causal de esta infección más frecuente en Chile es el Microsporum canis, y en general solamente da en edad pediátrica, porque en los adultos el sebo hace que este hongo no pueda sobrevivir. El segundo caso es de tinea corporis. Entonces fíjense en estas placas elevadas que son anulares, el centro tiende a curar y la periferia va creciendo lentamente y tiene una descamación en la periferia. Importante que estos agentes causales de la tinea corporis son el Microsporum canis nuevamente o el Trichophytum rubrum. Y el tratamiento de estas lesiones va a depender del número de las lesiones. Si hay pocas lesiones, el tratamiento puede ser solamente tópico. Si son muchas, el tratamiento va a ser sistémico. En este caso vemos una tinea cruris, y entonces fíjense que el compromiso va a ser en el área crural. Es muy frecuente, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, en gente deportista o en pacientes que tienen tinea pedis u onicomicosis. Entonces ellos por arrastre llevan estos hongos a la zona crural. Muy importante, estos pacientes se van a quejar de prurito, y es importante también que muchos colegas a veces confunden esto con una irritación y le dejan corticoides tópicos. Nunca dejen corticoides tópicos en esta patología, y siempre fíjense que pueden haber estrías o incluso laceraciones por el uso de corticoides tópicos en esta zona. El agente causal de la tinea cruris es más frecuentemente el Trichophytum rubrum, y el tratamiento puede ser local o sistémico dependiendo básicamente del sistema inmune del huésped y si tiene más lesiones en el resto del cuerpo, porque es muy común encontrarlas sobre todo en los pies. Esta es la tinea pedis o tinea de los pies. Afecta preferentemente los pliegues interdigitales o la planta de los pies. Es muy pruriginosa y es importante su tratamiento porque puede ser una puerta de entrada para alguna otra infección como una celulitis. La agente causal de esta tinea pedis también es Trichophytum rubrum, y recuerden buscar otros focos como tinea cruris en estos pacientes. Otra ubicación de la tinea puede ser la mano o tinea manum. Es infrecuente porque en general necesita mucha humedad en estas zonas, por lo tanto se da en personas que están mucho tiempo en contacto con agua. Muy importante, el compromiso va a ser descamativo, eritematoso, y nos puede hacer confusión con dermatitis, pero el compromiso de la tinea manum siempre es asimétrico. Solo una mano o una mano mucho más comprometida que la otra. El curso de esta patología es crónica, y nuevamente el agente causal más frecuente es Trichophytum rubrum. Última ubicación de dermatofitosis que vamos a discutir es la onicomicosis o la infección de hongos de las uñas. Muy frecuente, sobre todo en los pies, en personas adultas mayores. Fíjense en la clínica esta distrofia unguial, la xantoniquia, que la uña se ve amarilla, y esta hiperkeratosis, o sea, aumento del grosor de la lámina unguial. Esta uña como que se está desarmando. Es muy importante, sobre todo, vigilar que no hayan fisuras en estos pies porque van a ser puerta de entrada de infecciones bacterianas, y nuevamente el agente causal más frecuente es el Trichophytum rubrum.
¿Cuál va a ser nuestro enfoque en el caso de dermatofitosis? Primero, prevención e higiene. Hay que secarse bien los pies, hay que tratar de usar chalitas si uno usa baños públicos. Es muy importante vigilar que nadie en la familia tenga hongos porque si no los puede repartir al resto del núcleo familiar, etc. Importante también son las mascotas, sobre todo porque muchas de ellas pueden tener infecciones inaparentes de este tipo de hongos, y también ver las enfermedades concomitantes. Los pacientes diabéticos, los inmunosuprimidos, los adultos mayores tienen mayor prevalencia de este tipo de patologías. ¿Qué arsenal terapéutico tenemos? Tenemos antimicóticos tópicos como los que están señalados ahí, y yo les hago hincapié en esta receta magistral de bifonazol porque el bifonazol tiene amplio espectro, no tiene mucha tasa de resistencia y es barato. Y tenemos antimicóticos orales. El primero que les voy a hablar se llama Grisofulvina y es un antimicótico que solamente se usa para Microsporum canis en Tinea capitis, porque en los otros agentes o en las otras ubicaciones es muy mal tolerado, induce muy bajas tasas de respuestas, y el tratamiento de Grisofulvina para Tinea capitis tiene que ser al menos 6 semanas. Los otros antimicóticos orales son mucho mejor tolerados e inducen mejores tasas de respuesta con menor tasa de resistencia, por lo tanto son las terapias de elección. ¿Cuál es la terapia de primera línea? La terbinafina. Y la terbinafina viene en comprimidos de 250 miligramos. Importante es que antes de dar la terbinafina y al mes de tratamiento ustedes tienen que chequear al paciente con pruebas hepáticas, y la duración del tratamiento depende de la zona donde esté la micosis. 4 semanas para las micosis de piel, 12 semanas para tiña en los hongos de los pies, 6 semanas para tiñas hongos de las manos. No es tan bueno cuando usemos levaduras, cuando veamos el tema con levaduras, por lo tanto terbinafina solamente úsenlos para estas lesiones que hemos conversado. Para levaduras se prefieren los imidazólicos. ¿Cuáles tenemos? Itraconazol y fluconazol. El itraconazol es de 100 miligramos y los esquemas también van a depender de la localización de la infección, y el fluconazol viene en cápsulas de 150 miligramos y se toma una vez a la semana. Por lo tanto es muy conveniente de usar. Sin embargo, el itraconazol es mejor antimicótico para las levaduras que el fluconazol. Dejamos las dermatofitosis y ahora nos vamos a enfocar a las levaduras. En levaduras vamos a ver básicamente la pitiriasis versicolor, que es el cuadro que se presenta en la imagen. Entonces fíjense, esta es una micosis benigna, recidivante, tiende a volver todos los veranos, se da básicamente en adolescentes y en personas que practican deportes porque necesitan de una piel grasosa y sudorosa. Es muy poco contagiosa porque todos tenemos este agente en nuestra piel. Depende de que el huésped sea susceptible para que la infección progrese. ¿Y qué se ve clínicamente? Estas máculas que son versicolor. Significa que algunas son más claras que la piel normal y algunas son más oscuras que la piel normal. En un paciente pueden haber de ambos colores o de solo un color. Y cuando uno raspa estas lesiones sale una descamación muy fina. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Ketoconazol tópico, que lo pueden usar en crema o en champú. Y si el cuadro es muy extenso o resistente, se puede usar itraconazol oral. Entonces recuerden al paciente educarlo que esto se va a pasar, pero en los años sucesivos le va a volver a dar. Y por último, la candidiasis, que es la infección de micosis superficial por Candida albicans. Fíjense en las distintas señales que nos da la candidiasis en distintas partes del cuerpo. Muy frecuente la algorra, que es estas placas blanquecinas en la lengua que uno las raspa con un bajalenguas y salen rápidamente. También vean el intértrigo, o sea, en áreas de pliegue se generan estas placas eritematosas, no descamativas porque justamente hay mucha humedad y muy pruriginosas. Y la paronychia o la candidiasis en las uñas, que fíjense como el borde está inflamado, el borde unguial, y la uña sale distrófica. Siempre en estos pacientes tenemos que sospechar factores predisponentes. Obesidad en el caso de los intértrigos,
diabetes o alguna inmunosupresión tanto en una algorra severa como en las candidiasis de manos y pies. El tratamiento de elección va a depender de la zona afectada. Podemos usar nistatina oral si estamos en presencia de algorra. Podemos usar imidazólicos tópicos en el intértrigo o a lo mejor ya vamos a usar itraconazol o fluconazol dependiendo de la cuantía de la infección.